Oye, ¿qué más te vas a ir de la radio? Porque hemos hablado del No, humor en la solo radio. hay uno que es ineludible a estas alturas, en este tiempo, que es la inteligencia artificial. Juan, por favor, me Que encanta el además sé que es un tema que a ti te interesa especialmente y del que tú puedes hablar. La pregunta obvia es si os da miedo. Yo os cuento, he escuchado hace poco un podcast de True Crime, a mí es un género que me gusta mucho, misterio, True Crime. Sí. Y este podcast, yo no lo sé a ciencia cierta, pero estoy convencido de que la narración era una inteligencia artificial. Puede ser. Pues Es que- seguramente. Entonces- pero claro, es que leen mejor que nadie. Claro. Es que te traducen mejor que nadie. Quiero decir que la inteligencia artificial tiene muchas virtudes. Pero puedes generar Claro. incluso una entrevista, ¿eh? Puedes generarlo todo. Con interrupciones, con Sí. una entrevista perfecta. Pero hay una cosa, hablábamos antes y conecta con lo que decíamos antes, y Pepa sabe lo que voy a decir. De momento no tiene alma. Claro. Y cuando tú estás en directo, ya grabado ya es otra cosa. Y entonces ahí sí puede entrar. El podcast puede afectar más, tal, pero puestos en la radio, una inteligencia artificial, se puede falsear todo, puede ser la voz de Pepa, puede ser la entonación de Pepa, se puede hacer todo exactamente. Pero un oyente de Pepa lo va a escuchar Claro. y no va a sentirlo. Evidentemente. No sentirá la emoción de Pepa. Es decir, la emoción Y que esa yo emoción se siento. transmite. Yo he Ese llorado flechazo que a decíamos. veces en una entrevista. He llorado, pero llorar de llorar en la radio. Hombre, puedes hacer que la inteligencia artificial llore, pero va a sonar falsa, sin duda. Yo creo que es la inteligencia artificial, tal como está ahora, al nivel al que está, que tiene cosas muy guays, es una herramienta. Sí, Y ya está, es una herramienta. Es capaz de clonar voces de manera magistral, que te puede ser útil a veces para algunas cosas. Puedes crear una canción cantada por un tenor y es la hostia y el tenor canta maravillosamente bien. Bueno, es como que tienes un amplio abanico. Es como si antes te hubiesen dicho, oye, vas a tener gratis un tenor para que cante la letra que tú le pongas y te la va a cantar a los 10 segundos. Bueno, vale, está bien. Pero es una herramienta y punto. No haya... Y luego ChatGPT y estas cosas están bien. Quiero decir, son como becarios, está mal dicho ya. Quiero decir, que quedas como fachas. Pero no sé. Yo Estoy un poco perdido yo. tampoco ya me perdí. Pero es como tener un becario muy espabilado, pero poco creativo. Ujú. Entonces yo a veces lo utilizo. Tengo a ChatGPT y digo, búscame títulos de canciones que tengan la palabra tal, por favor. Y al momento me lo hace. Hombre, es muy útil. Búscame es muy tal. útil Bueno, para es como eso. tener un empleado Sí. que creativamente no es la hostia, pero puede ayudar. Bueno, eso Pero es una herramienta. Hay ciertos contenidos que son más difíciles de replicar, pero os preguntaba lo del miedo porque, por ejemplo, este podcast que yo os digo que pondría ambas manos a que era una inteligencia artificial, esto puede haber un empresario, o sea, radiofónico, Sí. que diga, el tramo de 6 a 7 metemos una inteligencia artificial y me ahorro un equipo, me ahorro que yo el podcast este me lo comí, o sea, Yo a creo- pesar de esa sospecha, pero lo escuché. Sí, pero si tú tienes la intuición de que es una inteligencia artificial, si ya tienes esa intuición, es porque has detectado en el programa algo que te... Lo que yo digo siempre cuando me contestan eso es, yo lo detecto ahora, pero dentro de 3 años lo voy a detectar tal y como están. O sea, ¿quién nos iba a decir el año pasado que la inteligencia... Ahora se puede generar un vídeo, decirle al vídeo, quiero que se vea un vídeo de Juan Ramón Lucas andando por el paso marítimo de Corcubión, y lo veo después. Vale, eso en el fondo de el Photoshop existía. Es decir, para mentir y cosas de esas no importa tanto. A mí lo que me importa es la creatividad. Y de momento, la creatividad de las inteligencias artificiales es la creatividad estándar y tópica humana. ¿Por qué? Porque para crear algo, un poema o para crear lo que sea, va chupando de la creación media. Entonces te hace una cosa media. Yo creo que la inteligencia artificial ha pillado y ha dado una bofetada a los que hacían el trabajo de forma mecánica. Si tú le dices a la inteligencia artificial, yo tengo una que hace música, créame una sinfonía que exprese un sentimiento de tristeza, un primer movimiento, un alegro, te lo hace a los 2 segundos. Lo oyes y dices, sí, es una música, pero una música que está hecha de manera mecánica. Hay compositores clásicos de toda la vida, no los más conocidos, pero los de segunda o tercera división, que hacían también esas cosas, que componían de forma mecánica. Entonces yo, después de haber oído mucha música hecha por inteligencia artificial, cuando oigo a uno de esos compositores de segunda división del siglo XVII, me recuerdan que ha pillado a la gente que hace cosas mecánicamente. A mí, ¿sabes sé qué si me me he picado. preocupa de todo esto que estabais hablando? Me preocupa entrar en un mundo donde impere la desconfianza.
porque no sepamos ya si estamos viendo, escuchando, conociendo algo que es real o algo que no. Es decir, a mí la inteligencia artificial me parece una herramienta muy interesante siempre que tengamos claro que estamos utilizándola, que no quieran colarnos un gol, engañarnos y sea utilizada, digamos, para fastidiarnos, para engañarnos, para timarnos como fraude. Y creo que estamos entrando en un mundo donde la desconfianza va a ser la reina. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con los dos. Yo no puedo añadir nada más. Solo inquietud yo no tengo mucha, preocupación no tengo demasiada, porque de momento caminamos paralelos. Claro. De momento. No ha sobrepasado la inteligencia artificial. Claro. Y es muy útil, incluso en el proceso creativo, para los desbloqueos o para las propuestas. Es decir, hostia, ¿cómo voy esto? Sí. Puedes hacer una chat GPT, te puede sacar en ese momento, pero es para un bloqueo determinado o para una ayuda en algo. La creación espero que siga siendo yo estoy humana. Convencido. Y lo nuestro espero también que siga siendo humano. Y luego utilizando la inteligencia artificial, pero como tú dices, sin trampas. Claro. O sea, porque eso ya es un delito. Si alguien falsifica tu voz para tal, que es un delito, hay un podcast magnífico que es el de ¿cómo se llama? Titania, que habla sobre inteligencia artificial, que arranca con una inteligencia artificial o alguien que utiliza inteligencia artificial para modificar la voz de una persona y cometer un delito. Entonces, cuando eso suceda, y eso ya está sucediendo, eso es otra cosa. Claro, pero en el una cosa universo es la ayuda nuestro, y otra la suplantación. En el universo nuestro, exacto, no tenemos que ir al delito, a la suplantación, tenemos que ir a la ayuda, al apoyo. Y siempre que todos respetemos las normas, pues habrá que subirse a la ola, al caballo de esto y no se dará más remedio, no podemos pararlo. En lo profesional, que es lo que os preguntaba, no os preocupa. A mí no. A la hora de que nuevos talentos de la radio se vean... No, y seré breve, que cuando hablo demasiado. Pero hablas bien, hablas bonito. Carlos, es muy interesante. No, pero yo creo, sinceramente, y a lo mejor me pongo un poco filosófico, seré muy breve. Creo que la inteligencia artificial no llegará a nuestros niveles de creatividad por una cosa muy simple. Y es porque la creatividad humana no está solo en la inteligencia, no está en la cabeza, está en el cuerpo, en todos nosotros. O sea, cuando tú estás inventándote algo, yo me imagino un músico creando algo, la melodía se le puede ocurrir una concatenación de notas, pero lo que le da a él el sí o el no para ponerlas es algo que existe aquí, algo, es un cuerpo. A lo mejor, si algún día construyen inteligencias artificiales con cuerpo, capaces de sentir la más mínima vibración, a lo mejor ahí pueden empezar a crear. Pero el error consiste en creer que la inteligencia crea cosas. La inteligencia es como una herramienta que sirve para darle pistas al cuerpo a ver si algo está bien o mal. Y la poesía no es inteligente. Claro. La poesía no es inteligente. Por lo menos en el concepto de lo que estamos hablando. Sí, entendiendo. La poesía es impacto. Es claro. Cuando tú escribes, a mí me pasa ahora, cuando estoy escribiendo la novela, escribes algo y dices, hostia, cómo me gusta. ¿Y dónde lo sientes? Aquí y aquí. Claro. Dices, hostia, qué es bueno. Y luego sigues, vaya mierda que he escrito. Y tú le dices es una inteligencia artificial y te lo hace así, pero nunca va a ser tan poético. Alma, es lo que decían. Claro. Afortunadamente, de momento... Alma, cuerpo, como le quieras llamar, pero las cosas las hacemos con las tripas también, y con la cabeza, y con mezcla de todo. Mezcla de todo, sí. Y por tanto, de momento a mí no me da miedo.